Ese un minuto nada más. Te centro. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto de Israel, otra vez con ustedes, otra vez en el Shuk Mahane Yehuda, el mercado más famoso de Jerusalén y de Israel. Amigos, después de tantas veces me rendí y hoy voy a hacer un video sobre cuántos judíos, qué clase de judíos hay en Israel y en el mundo. No sé lo que pasa hoy, pero el mercado está invadido por soldados israelíes que por lo visto les dieron franco y vinieron todos a comer el shawarma, el falafel, a pedir cosas o a recibir cosas de la sociedad. Y mientras yo recorro el mercado, les voy a contar sobre los judíos, qué clases de judíos hay. ¿Me siguen, amigos? Vamos. Bueno amigos, ya estamos caminando por las hermosas callejuelas de este hermoso mercado y quiero decirles que para bien y para mal se tiende a pensar acerca de nosotros los judíos como un grupo único, homogéneo, pero en realidad el pueblo judío tiene y tuvo siempre distinciones internas. Con el paso de los años nosotros desarrollamos diversas identidades tanto étnicas como religiosas. ¿Cuándo comenzamos a llamarnos pueblo judío? Bueno, les explico. Nosotros somos descendientes de Abraham cuando era solo una pequeña familia que llegó desde Irak a la tierra de Canaán. De su hijo Yitzhak o Isaac, que habitó la misma y jamás salió de sus fronteras, y de su nieto Jacob o Israel, que luego se pasó a llamar Israel, y que de una familia de 70 almas que descendió a Egipto se convirtió en una nación conformada por 12 tribus muy numerosas. Y miren qué curioso. Al salir de Egipto, quien nos pasó a llamar por primera vez en la historia pueblo fue precisamente un extranjero, el peor enemigo de aquellas épocas, el faraón de Egipto. A partir de allí pasamos a ser el pueblo de Israel. Ese pueblo se transformó en reino con los siglos y cuando murió el rey Shlomo o Salomón, el pueblo de Israel se partió en dos y solo quedaron rastros. Por ahora, de la tribu de Judea, Yehudá en hebreo, y de ahí que a los descendientes nos conocen como Yehudim o judíos. Amigos, si nos referimos a los grupos religiosos antiguos de aquellos tiempos, desde el período bíblico, los judíos estábamos identificados en tres grupos religiosos. Los Kohanim o los sacerdotes, que éramos y aún somos los descendientes de los hijos de Aarón, que sirvieron como sacerdotes en el santuario al principio y más adelante en el templo de Jerusalén. Los levitas, que serían los descendientes de la tribu de Leví, que también trabajaron en el templo como músicos, cantantes, guardias y también porteros. Y si bien Aarón era levita, sus descendientes, tenemos un nivel un poquito más elevado en cuanto a estatus social y espiritual dentro del pueblo. Eso hasta el día de hoy. Y luego queda todo el resto de integrantes conocidos simplemente como Israel. Aquellos de las otras 11 tribus en la antigüedad o en la actualidad aquellos descendientes del cuarto hijo de Israel y Leá, Yehudá. Mientras nos deleitamos de las hermosas cosas que nos ofrece el mercado Mahane Yehuda de Jerusalén, les cuento de que la mayoría de los judíos de hoy son identificados como Israel. Pero los Kohanim y los Levim, sacerdotes y levitas, aún tenemos, como les dije, algunas características que nos distinguen del resto. Yo soy uno de los descendientes de Aarón, como siempre les digo. Y a los que me preguntan cómo lo sé, simplemente les digo porque lo heredé de mi papá, que era Cohen, y de mi abuelo paterno, que era Cohen, y así hasta arriba hasta llegar hasta Aarón. Es una herencia que está documentada en el rabinato y hay documentación de siglos y siglos atrás, generaciones y generaciones. Los kohanim o sacerdotes estamos sujetos a algunas restricciones sobre con quién nos podemos casar, tenemos prohibido entrar en contacto con cadáveres, en los rezos hay partes que nos separamos del resto de los judíos y de vez en cuando bendecimos al pueblo y al mundo por medio de la bendición sacerdotal o aarónica. Nosotros recibimos honor constantemente, por ejemplo, siendo los primeros en que se nos invita a que nos lean la Torá cada vez que la sacan afuera, ya sea lunes, jueves, en fiestas o, por supuesto, los sábados. Pasó los siglos, los judíos fuimos exiliados de esta tierra y con las épocas nos dividimos en dos grandes grupos étnicos, Ashkenazim, askenazíes, o más fácil occidentales, y mizrahi, o mizrajíes, o más fácilmente orientales.
¿Cómo fue esto? Es que judíos de diferentes partes del mundo desarrollamos distintas culturas y tradiciones. Los judíos de Alemania y Europa del Este son los conocidos como Ashkenazim. Mucho de lo que en Estados Unidos es considerado como judío, bagels, yiddish, sombreros negros, es de hecho particular a la cultura ashkenazí para que se den una idea. Y en contraste, los judíos de España, de la península ibérica y de la diáspora española, somos conocidos como sefaradim, de la palabra sefarad, que significa España, a lo que luego se pasó a llamar orientales. Generalizando, me estoy refiriendo a esos judíos que al inicio del siglo VIII disfrutaron de la época de oro, de armonía con los cristianos y musulmanes de España, una armonía que duró cerca de 200 años y que cuando los judíos fuimos exiliados desde España y Portugal al final del siglo XV, huyeron hacia otras partes del mundo, llevando consigo sus tradiciones únicas, incluyendo su lenguaje, sí, el que escuchamos ayer, el ladino. Les cuento que de allí salieron los orientales o mizrahim, que son los originarios de Irak, Persia, es decir, Irán, y el Yemen. Estos además pueden ser encontrados desde Marruecos y hasta Calcuta, en la India, y hoy, como les dije, a todos se los llama así en vez de sefaradim, generalizando. Amigos, mientras caminamos por aquí y vemos casi todo el abanico de todo tipo de judíos que hay en Israel y supongo en el mundo, ustedes se habrán dado cuenta también de gente de piel oscura. Les quiero contar que se trata de descendientes de una comunidad de alguna de las tribus perdidas que ha vivido en Etiopía por más de 1000 años. La mayoría de los etíopes inmigraron hacia Israel en los años 80 y 90 y fueron convertidos al judaísmo. Y así, como lo hacían en su país de origen, su gran mayoría aún continúa observando un número de prácticas y tradiciones distintas dispuestas en la Torá. Cuando hablamos de judíos de color, por decirlo de una manera correcta, hay que recordar también que hay numerosas comunidades judías en África, como la comunidad Abayudaya en Uganda. En los Estados Unidos, la creciente popularidad del matrimonio mixto, la adopción interracial y la conversión de todos aquellos que se acercan al judaísmo acogió a una creciente población de judíos de color, particularmente judíos con ascendencia asiática, latina y africana. Por hoy, amigos, la mitad de los judíos vive en Israel, otro 35% en los Estados Unidos y el resto, un 15%, está disperso en más de 180 países. Qué lindo esto, me encanta caminar por acá y compartir con ustedes. Es que acá se ve todo el abanico, como les vengo diciendo, de todos los judíos existentes. Y si paso a referirme a las características, les cuento de que los judíos variamos dramáticamente en nuestro enfoque a las tradiciones judías, las observancias de las leyes y además de los rituales. Mientras que en Israel hay mayoría de judíos seculares y tradicionalistas, aunque les parezca raro, sí, pero los judíos ortodoxos no alcanzan el 20% de los judíos israelíes. En los Estados Unidos, las mayores corrientes religiosas del judaísmo son reformistas, conservadoras, ortodoxos y reconstruccionistas. Tanto allá en Estados Unidos como aquí en Israel, la población ortodoxa es en sí un poco diversa. Hay en ella numerosos subgrupos, como los ultraortodoxos o los ortodoxos jaredíes, que es un grupo que incluye a los judíos hasídicos. Además, hay ortodoxos centristas y ortodoxos modernos. Les cuento que muchos judíos no se identifican con ninguna denominación, describiéndose a sí mismos como solamente judíos. Algo que me gustaría aclarar es que en conjunto a los judíos a veces se nos llama semitas. Pero esto es engañoso, amigos. Este término viene originalmente de la Biblia, haciendo referencia a Sem, uno de los hijos de Noaj o Noé. Se piensa al pueblo judío como uno de los descendientes de Sem desde hace mucho tiempo, una idea que fue ampliamente aceptada por largo tiempo, pero que no tenía respaldo científico, estereotipo como se dice.
En la época moderna, el antisemitismo es entendido como actividades antijudías, pero en realidad un semita no es un término técnico y puede referirse a cualquiera que sea originario del Medio Oriente. Tanto el hebreo y el árabe son clasificados como lenguas semíticas, por ejemplo, y de hecho es común para los palestinos y otros árabes insistir en que no pueden ser antisemitas porque ellos mismos son semitas. Absurdo, ¿verdad? Y para terminar, amigos, les cuento cómo nos clasificamos los judíos dentro de Israel. Hay ateos, seculares, tradicionalistas, agnósticos y no creyentes, por ejemplo. Todos ellos no son religiosos. Muchos practicamos la tradición, mas no la religión. Y quiero aclarar que en Israel nos regimos por una ley civil y no por una ley judía, aunque hay grupos ortodoxos que le dan más importancia a la primera. Pero ellos no reflejan en absoluto a la amplia mayoría de los judíos que vivimos en Israel. Fuera de esos grupos de judíos no creyentes o practicantes, que les vuelvo a decir, son mayoría en Israel, existen los grupos religiosos que se los distingue por la forma que se visten, calzados que calzan o de la manera que se cubren sus cabezas, ya sea los hombres como las mujeres. Ellas se cubren la cabeza una vez casadas con pelucas, túnicas, pañuelos o sombreros. Pero amigos, ninguna se rapa la cabeza en Israel, ninguna. Los hombres que usan sombreros serían ultraortodoxos, ortodoxos, jaredíes o hasídicos. Y luego están los que usan gorrita, esa gorrita tejida o de terciopelo color negro. Los primeros serían los nacionalistas modernos o Bnei Akiva, los descendientes de Akiva. Y los segundos serían los judíos religiosos de origen oriental. Dentro de los religiosos están también los que pertenecen a las corrientes liberales, como reformistas o conservadores, que en cantidad, en proporción, no son tantos como en Estados Unidos, pero que los hay, los hay. Y listo, amigos, eso es todo en cuanto a judíos y judaísmo dentro de Israel y en el mundo. No existe otra clase de judíos, no por lo menos reconocida por el mismo judaísmo. Y amigos, veo que se me acabó el tiempo que tenía destinado para este video y por eso lo voy a cortar aquí. Pero no se preocupen, prometo seguirlo para profundizar aún más sobre las diferencias que hay entre todos los judíos y la vida social de cada uno. Amigos, si les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta. Mañana en el Mercado Carmel de Tel Aviv voy a hacer la continuación. Shalom.